Quizás lo ha escuchado alguna vez. Ese sonido en los oídos que nadie más oye, pero no se detecta de ninguna forma. Un zumbido, un pitito, esas partes molestias que dices, oigo o no oigo nada, pero están como que silbando. Para algunas personas esto es algo temporal, pero para otras personas es una condición que mantiene el curso de todos los días, hasta interrumpe el sueño o la vida diaria. Hoy vamos a conocer una condición que afecta a miles de personas en el mundo, el tinnitus, también conocido como el zumbido de los oídos. No es una enfermedad en sí, sino son síntomas que pueden tener muchas causas, porque para muchos puede ser algo leve o algo más crónico. Bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia. Yo soy el Dr. Fabián y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a explorar qué es el tinnitus, por qué ocurre, cómo se puede manejar y los avances médicos que están cambiando el tratamiento de todas las personas. Este programa es para usted si usted vive con este zumbidito o conoce a alguien que lo tiene. Hoy hablaremos de 3 cosas principales: qué es el tinnitus y cómo se manifiesta, por qué ocurre y cuándo hay que prestarle atención, y opciones de tratamiento existentes, incluyendo nuevos enfoques que están dando resultados prometedores. También hablaremos de salud mental y emocional, porque vivir con un sonido constante puede afectar más que los oídos. Esto y más en Tu Salud, Tu Familia. El tinnitus es la percepción de un sonido que no proviene de una fuente externa. Puede ser un zumbido, un sonido, un pitito, pero en realidad lo que estamos escuchando es un problema neurológico dentro de nuestro oído. Los síntomas son muy diferentes y para cada persona es específico. Ahora, ¿cómo ocurre esta relación? Puede ser por un problema de una fuente externa, ruidos, un concierto muy fuerte, medicamentos, también por pérdida de audición por la vejez, acumulación de cerumen y también medicamentos que nos pueden causar un daño más severo. Y por último, un trauma a la cabeza. Todo esto puede ser relacionado a que nos dé un tinnitus. No siempre significa que hay una pérdida de audición, aunque en muchos casos el tinnitus también viene asociado con la pérdida de audición. Pero para que entendamos más sobre este tema en detalle, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Audrey en su segmento de salud en la comunidad. Gracias, doctor Fabián. El tinnitus afecta a personas de todas las edades, aunque es más común a medida que envejecemos. Una de las claves para manejarlo es comprender que no es una enfermedad única, sino un síntoma que puede tener muchas causas distintas. El primer paso siempre es una evaluación auditiva completa con un especialista para identificar posibles factores desencadenantes como la pérdida de la audición o exposición prolongada al ruido. En algunos casos, el tinnitus desaparece por sí solo o mejora cuando se trata la causa subyacente, como la limpieza del cerumen. Pero cuando el tinnitus es persistente, lo llamamos tinnitus crónico, que puede interferir con el sueño, la concentración, la comunicación y la calidad de vida. Aunque no existe una cura universal para todos, hoy sabemos que una combinación de enfoques, terapia de sonido, manejo del estrés, audífonos en personas con pérdida de audición y técnicas de relajación pueden hacer una diferencia significativa. El mensaje principal es este: no tiene que vivir con el tinnitus en silencio. Hay opciones y profesionales que pueden ayudarlo. Si usted tiene alguna duda o una consulta, llámenos al teléfono que está en pantalla. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en Salud de la Comunidad. Gracias, doctora. Y es eso justo lo que queremos profundizar en este tema, que no estamos solos y siempre hay ayuda para nosotros. Ahora, no se muevan, que regresamos después de esta breve pausa. Si usted vive en el área metropolitana de Washington, D.C. y no tiene seguro médico,
la Clínica Comunitaria Emerson tiene un plan de salud para usted y su familia. Por una módica cantidad al mes, usted recibirá diferentes tipos de servicios de salud. Examen médico, laboratorios a bajo costo, sus medicamentos a domicilio y si quiere hasta la consulta por telemedicina. Para más información, escanee el código QR que aparece en pantalla o llámenos al 202-239-0777. Es tiempo de pensar en ti. En Bella Med Spa Institute contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello, rejuvenecimiento facial con tratamiento de botox y plasma rico en plaquetas, eliminación de tatuajes, eliminación de vello corporal, tratamiento de venas y eliminación de manchas de sol. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Bella Med Spa Institute. Cada latido, cada respiración, cada sonrisa. La vida es un regalo. En Emerson Clinical lo sabemos. Por eso trabajamos con pasión, con tecnología de última generación y un equipo humano que te acompaña en cada paso. Te brindamos seguridad, confianza y calidad en cada consulta. ¿No tienes seguro médico? No te preocupes, igual te atendemos. Porque más que una clínica, somos una familia que cuida de ti. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida. ¿Qué tal? Les saluda Silvana Quiroz y este es tu segmento Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia. A veces hablamos de síntomas, diagnósticos y tratamientos, pero detrás de cada condición hay una vida real, una historia que merece ser escuchada. Y hoy la historia llega hasta nuestra propia casa, ya que nuestro paciente entrevistado de hoy es nada menos y nada más que el doctor Fabián Sandoval. Doctor, gracias por estar aquí conmigo hoy. Oye, que gracias a ti y qué diferente se siente estar a este lado de la entrevista. Diferente totalmente porque queremos hablar de un tema que muchas veces no conocemos. Yo no conocía esta enfermedad y gracias primero por abrir este espacio y por tener la valentía de contarnos la historia. Hablemos acerca de esta condición. ¿Cuándo se da cuenta de que usted tiene esa condición del tinnitus? Oye, pues fue algo muy raro. Fue en el 2016, me acuerdo tanto. Me invitaron a un lugar muy lindo, a la Embajada de Francia, que había una música muy suave, unos violines, un vinito blanco. Y nos sentamos y iba una hora y se acabó el evento. Llegué a mi casa temprano, muy juicioso, a las 12 estaba ya en casa y a las 3 de la mañana me desperté con la inhabilidad de escuchar. No. Y así empezó todo, de la nada, Silvana. Empecé y lo hice a un lado, estoy sucio, hay un problema, amigos, colegas, revisen qué ven ahí. No vemos nada, se me va a ir. Y así empezó. ¿Y era un zumbido en el oído que tenía permanente? Pues el zumbido llegó después, solamente empezó con la pérdida de la audición, como si tuviera mi dedo metido en el oído y me lo tapé. Y pues debo tener una bola de cerumen ahí. El zumbidito empezó a los días después. ¿Cómo es esto? Porque muchas veces cuando uno tiene algo en el oído que le molesta, ¿no? Se siente incómodo. No me imagino cómo es vivir con esa condición. ¿Cómo ha sido desde entonces cuando ya le dicen que es lo que tiene? Oye, pues es muy molesto. Primero que todo, en actividades sociales, les digo, si me caes bien, te sientas a este lado. Si me caes mal, te sientas a este porque aquí no escucho nada. Pero algo que sí es peligroso es cruzar la calle. Porque no sé de dónde vienen los carros. En un banco de ascensores, no sé cuál es el ascensor que hizo ping y a dónde me voy. Yo miro dónde va la gente para saber a qué ascensor va a abrir. Cosas así, por teléfono, no puedo escuchar de un lado. Y el zumbido es molesto a un nivel que tengo que empezar a hacer otras cosas porque si no me vuelve loco. ¿Y cómo esto ha impactado la vida personal del doctor Sandoval? Porque estamos aquí en el consultorio, en el programa, pero cuando usted va a su casa, cuando usted comienza a tener esa condición y dice, ya me quiero volver loco con esto, ¿qué sucede? ¿Cómo se siente? Pues mira, la vida personal, vamos al diagnóstico cuando el médico que me dijo, señor, ¿sabes qué? Ese oído lo perdiste, no vas a escuchar y estás con ese dolor. Me dijo tan frío que yo soy médico, yo también sé unas noticias que para uno es malo recibir,
me molestó mucho. Salí del consultorio, me fui al ascensor y me puse a llorar. Lloré, fue muy duro, porque ya no sabía qué iba a escuchar y me puse a pensar, mi estetoscopio no me va a funcionar igual, tengo que escuchar el corazón de mis pacientes. Y fue muy pesado esa sensación, y al llegar a casa me dolió mucho, porque no sabía yo qué iba a hacer, cómo iba a manejar. Duele, físicamente duele, los ruidos me duelen. Voy a un concierto, me tengo que tapar con cera para poder disfrutar el concierto, porque es tanta la bulla. Y cuando veo en la construcción digo, por favor que se tapen los oídos, porque van a perder su audición, les va a llegar el tinnitus y no se les va a quitar. Y mira, Silvana, ustedes no han visto estas cosas que me pongo aquí, esto, para que yo poder escuchar. Esto a veces ni sirve mucho, ¿sabes? Me lo pongo porque sé que si lo uso voy a reducir los riesgos de que vaya yo a perder más la audición, que sí escucho un poquito, pero esto supuestamente es para que me ayude a parar el ruido, pero esto no sirve, para mí no me sirve. Es terrible este pito que oigo, es terrible. Claro, doctor, pero una de las cosas que yo admiro mucho, porque uno puede quedarse, como decía usted, sintiéndose muy mal, llorando, ¿no? Y lamentándose de la condición. Sin embargo, yo lo veo aquí y yo nunca hubiese pensado que usted tenía esa condición. ¿Qué hizo que usted diga, ok, tengo esto, este pito me molesta, pero yo sigo adelante? La vida cotidiana de decir, yo sé que no es, pudiera ser peor, ¿sí? Siempre yo pienso, aunque sea tengo uno bueno, gracias a Dios que tengo uno que todavía me sirve y lo cuido mucho, ¿sí? Gracias a Dios que no tengo un cáncer, gracias a Dios que puedo caminar bien, que tengo buena visión, que puedo tratar de leer los labios a las personas. Y no es verlo por el lado positivo, porque eso no tiene nada positivo, es verlo por el menos mal que no es algo peor. Demos gracias que no hay gente que está sufriendo con algo peor y tratemos de ver cómo aliviamos la situación. Ajá. Sí, doctor. Y bueno, ese ya es un gran consejo que le acaba de decir a la gente que nos está viendo, pero exactamente a aquella persona que tal vez en este momento ni siquiera sabe qué es esta condición, porque hay gente que tal vez tiene zumbido, no tiene acceso a salud y no ha sido diagnosticado aún y se está volviendo loco en la casa sin saber qué es lo que tiene. ¿Qué le dice a esa persona? No esperen a que los síntomas se vuelvan peor. Yo esperé casi 7 días. En esos días que estaba evolucionando a ser peor, hubiera yo ido, en vez de que mis amigos, que mis colegas me escucharan, hubiera ido a un especialista más pronto, porque hicimos un tratamiento de medicina hiperbárica, ¿sí? Te meten en un tubo a ver si puede, a ver cuál era la situación, pero yo me puse a leer y decía, 7 días, antes de 7 días son los mejores resultados. Yo empecé como el día 6 o 7 o 8, era más tardado. Y entonces la medicina hiperbárica, supuestamente, yo me aferraba a cualquier cosa. Hasta un amigo, no me acuerdo, en Australia, me mandó unos parches que se ponían aquí. Yo sabía que eso no servía, pero yo por la esperanza me las puse esos parches a ver si funcionó. Nada, y le pagué un montón de plata, no funcionó. La medicina hiperbárica, carísimo, te cuento, salieron en casi $30,000 esos tratamientos todos los días. No hizo nada. Y uno busca un tipo de esperanza y es lo más difícil, lo que más dolor me ha causado, es que si ustedes tienen esta condición, vayan rápido, no esperen que a lo mejor sí les pueden hacer algo, quitar este zumbido y no perder la audición. Doctor, muchísimas gracias por ser una inspiración, porque toma mucha valentía sentarse aquí y contar su historia de la manera en la que la hizo, y estoy segura que muchas personas que nos están viendo van a estar inspiradas con esta historia, porque sí, es una condición que va a estar ahí, lo va a acompañar, por lo menos hasta que tengamos un avance médico. Dios quiera. Que cuando lo tengamos lo van a ver aquí en el programa. Sin embargo, pues gracias por ser la inspiración y por darle todos esos consejos a la gente. Gracias, doctor. A ti. Recuerden que siempre tenemos este tipo de historias donde ustedes no solamente van a aprender acerca de diferentes enfermedades, sino también se van a sentir inspirados para saber qué es lo que deben hacer. La prevención es lo principal. Yo soy Silvana Quiroz, en Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia. Hasta la próxima.
Si usted vive en el área metropolitana de Washington, D.C. y no tiene seguro médico, La Clínica Comunitaria Emerson tiene un plan de salud para usted y su familia. por una módica cantidad al mes, usted recibirá diferentes tipos de servicios de salud. Examen médico, laboratorios a bajo costo, los medicamentos a domicilio y si quiere hasta la consulta por telemedicina. Para más información, escanee el código QR que aparece en pantalla o llámenos al 202-239-0777. ¿Cansado de probar dietas y ejercicios que no funcionan? En Vela Medspa te ofrecemos un cambio de vida. Sin dietas, sin ejercicios, sin cirugías, sin riesgos y completamente seguro. Pierde hasta 30 libras o más en 6 meses, porque es tiempo de pensar en ti. Llegó el momento de su segmento Mitos o Realidades. Veamos qué tenemos el día de hoy. El tinnitus siempre indica una enfermedad grave. ¿Es esto un mito, una realidad? Bueno, esto es un mito. El tinnitus puede ser molesto o crónico, pero no siempre está asociado a una enfermedad peligrosa. Muchas veces se relaciona con cambios auditivos, pérdida de la audición y el estilo de vida que puede ser causado por el estrés, pero no siempre una enfermedad grave. Bienvenidos al segmento de avances médicos. Estamos hablando del tinnitus, el problema que ocurre en nuestro oído. Pero hablamos un poquito primero de la anatomía. Aquí estamos viendo un oído y como podemos ver, esto va a ser una sonda de sonido que entra aquí en la parte interna del oído, va a afectar esto que es la membrana timpánica y después podemos ver estos huesitos que se llama malleus en inglés, que es un martillo. Después está el incus que vemos aquí y por último stapes. Stapes es como donde ponen ustedes el piecito cuando van a montar a caballo, el stirrup, por eso se llama stapes en inglés. Se me hace muy interesante. Después de aquí, si ustedes ven este otro tubo, ese es por el cuello. Cuando estamos enfermos y nos sonamos la nariz y sienten un bonchecito de aire, es porque entró aire por aquí hacia el oído. Esta se comunica con el oído. Por eso es que también se les dice cuando estén enfermos, no tomen cosas frías porque me van a cerrar esta parte de aquí y van a causar un dolor interno después en el oído. Ahora, ya que sabemos que estamos viendo que entra por estas ondas el sonido a estos puntos que les acabo de enseñar, después el stapes mueve aquí en la cóclea y la cóclea cambia de el punto en el cual es un sonido por ondas a una conversión a sonido ya eléctrico, o sea, las ondas eléctricas que estamos viendo a través de los nervios, que es lo que ocurre aquí, y se pasa después a través de los nervios y llega ya esa señal a nuestro cerebro y así es que escuchamos. Eso es la anatomía normal. Pero en el caso de tinnitus, o más bien en el caso cuando perdemos la audición, hay un problema aquí donde está la cóclea o en la parte interna del oído que ya no se puede comunicar la audición al cerebro. ¿Qué ocurre? Primero que todo, uno de los avances médicos que hemos visto ya son los famosos audífonos de oído, como ven aquí. Aquí se pone en el oído malo para que aumente el volumen. Es lo que está haciendo, solamente es aumentar el volumen del sonido para ver si puede mover un poquito esa membrana timpánica. Si no funciona, entonces tenemos un problema más severo. Ese problema se arregla a través de un implante coclear. El implante coclear, como ustedes ven en mi siguiente foto, es un implante que viene por los huesitos aquí, pasa la anatomía que les acabo de enseñar hasta la famosa cóclea. Y aquí, ya a través de este implante, podemos causar una señal eléctrica directamente a la cóclea para que la cóclea mande la señal a través de las neuronas al cerebro y así el paciente puede escuchar. Esto no es tan sencillo porque el paciente se tiene que entrenar para que escuche esos sonidos nuevos que no había percibido antes. Después, como ven aquí hay un caballero con un implante coclear y un niño. Esto no es que se queda permanentemente ahí. Esto, gracias al avance, es un imán. El paciente se puede literalmente quitar eso y no van a ver nada porque el implante está por debajo de la piel. Es un gran avance médico, mis amigos, aunque esto también se está tratando de utilizar para reducir el tinnitus, pero no va a funcionar muy bien porque lo que hace el tinnitus, estamos cambiando la sonda, el sonido del tinnitus con una que va a cancelar el sonido y hay veces funciona, otras veces no. Pero el gran avance médico aquí, mis amigos, es
el implante coclear que sí está trayendo audición a muchas personas. Vivimos en un mundo lleno de sonido, pero cuando el sonido viene de adentro y no se va, puede afectar profundamente cómo sentimos el mundo. El tinnitus no solo afecta a los oídos, afecta a la mente, el sueño, la productividad y la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno. Por eso hoy queremos hablar de la parte emocional de vivir con tinnitus. Nos acompaña el licenciado Alban Zamora. Alban, muchas gracias y bienvenido. Sabemos que para muchas personas con tinnitus, vivir el día a día es un impacto emocional. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Es un impacto tremendo, doctora, porque estamos hablando de que uno de nuestros sentidos siempre está activo, ¿no? Entonces, la reacción emocional más frecuente pues es la ansiedad, ya que hay una hipervigilancia que siempre está con nosotros. ¿Qué pasa con el sonido? Que cuando vemos o escuchamos una ambulancia, un perro que viene corriendo y nos ladra, nos activamos inmediatamente, ¿no? El sistema nervioso responde y lo hace para protegernos. Pero en esta ocasión hay un ruido molestoso que nadie más escucha, solamente dentro de nosotros. Entonces esa hipervigilancia está ahí, es bastante molestosa, y algo que me preocupa mucho también cuando yo veo este tipo de pacientes es el riesgo del aislamiento. Como tengo ese ruido, esa condición tan particular, tan mía, que me desconecta del mundo, pues fácilmente puedo irme a casa, no quiero hacer las actividades diarias. Además, un punto muy importante que viene desde la neurociencia, que es otra rama que nos informa mucho en la salud mental, es que sabemos que esta condición, aparte de afectar el sistema auditivo, está afectando directamente el sistema límbico, que es un sistema en el cerebro donde se regulan las emociones. Entonces, estas personas con la condición pueden fácilmente desregularse, sentir rabia sin explicación o síntomas depresivos de la nada, y es por la misma condición, o sea que es muy difícil. Y en terapia, por ejemplo, o en consultas de salud mental, tenemos una serie de técnicas para ayudar. Una de ellas es el mindfulness o la atención plena, ¿no? Ver cómo mi cuerpo se siente más allá del sonido, ¿no? Si estoy haciendo una actividad, concentrarme plenamente en esa actividad, de modo que el sonido no sobrepase mi entendimiento ni me dañe el momento. Entonces, definitivamente a nivel profesional hay mucho que se puede hacer, así que todo empieza con educarnos y también buscar ese apoyo cuando sea necesario. Perfecto. ¿Y qué herramientas emocionales podrías darle a los pacientes para vivir con tinnitus? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que una de las principales herramientas es entender cuándo empieza a desbordarnos y hay que tomar una pausa. ¿Esa pausa qué significa? Salir del ambiente donde nos encontramos. En el trabajo, por ejemplo, hay mucho ruido, hasta en la iglesia donde nos encontremos. Sacar un break, ¿no? Irnos un poco hacia afuera, irnos al baño, tener un poquito de silencio, porque literalmente eso puede agudizarse y la ansiedad se incrementa. Entonces hay que cuidarnos un poco con eso, tomar un poco de varias respiraciones de manera consecutiva, que eso nos ayuda también a aterrizar un poco dónde nos encontramos, porque a veces se puede incluso perder la noción de qué está pasando por concentrarme tanto en el síntoma. Entonces empezar por ahí, buscar información que sea certera, que sea de fuentes confiables, no estar leyendo todo lo que esté en el internet, ¿no? Y entender que una vez estemos en manos de profesionales, eso es lo importante, que tiene solución y que hay maneras de manejarlo. De nuevo, no eliminando el síntoma, sino aprendiendo a vivir con ese síntoma mientras persista. Alban, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en este segmento Tu Mente, Tu Salud, uno de los segmentos más importantes ahora con el tema de la salud mental. Así que muchas gracias, esperamos verte la próxima semana y continuamos nuestro programa luego de una pausa. Acceder a mi clínica, mi comunidad es muy sencillo. Si deseas cambiar a tu idioma, dale clic a la parte derecha y ya está. Luego sigue los pasos indicados, agrega tu información y ya. Ahora eres parte de la familia Mi Clínica, Mi Comunidad. Accede a recursos y servicios e información de salud para tu bienestar y el de tu familia.
ahora estamos en el segmento de Pregúntele al Doc. Quiero ver qué preguntas nos tienen el día de hoy para nosotros. Doctor, ¿el tinnitus puede desaparecer solo? Bueno, el tinnitus se puede desaparecer si es un punto agudo, o sea, fueron a un concierto, no hicieron caso, no se protegieron sus oídos y ahora tienen ese silbidito. En esos casos sí se puede ir. Si es una condición más crónica en la cual hay un daño profundo, desafortunadamente no. Doctor, ¿puede causar pérdida de audición permanente? Bueno, el tinnitus y la pérdida de audición son dos cosas muy diferentes. En algunos casos los pacientes que tienen tinnitus todavía pueden escuchar. En otros casos, como el caso mío, yo no escucho muy bien por este oído y tengo tinnitus, así que tengo las dos cosas que están contra mí, así que no, en este caso no. Doctor, ¿qué señales indican que debo consultar con un médico urgente? La primera señal es que ese ruido que tienen, si no se desaparece después de mediodía, es un punto en el cual necesitan ver a un especialista inmediatamente, especialmente si están perdiendo la audición. Gracias por las preguntas del día de hoy. Me encantan esas preguntas, aprendemos todos juntos en familia, así que sigan mandando las preguntas a Pregúntele al Doc a través de nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos del tinnitus y como escucharon mi propia historia, es una condición muy molesta y también como nos dimos cuenta, hay unos cuantos avances médicos que hay veces funcionan, otras veces no. No quiero que ustedes se den por vencidos si tienen tinnitus. Es una condición que es muy molesta y si nadie alrededor sabe que tienes, hay que hablarles para que entiendan nuestra condición cuando nos molesta que hablan muy fuerte o cuando escuchamos y qué podemos hacer. Y les quiero recordar a todos ustedes que trabajan en la construcción o que están en lugares con mucha bulla, por favor, protéjanse en sus oídos. Cuando están podando el césped, están limpiando las hojas, utilicen protección en sus oídos. Les prometo que les van a salvar los oídos. Algo tan sencillo que vale 50 centavos de dólar, taparse los oídos y van a estar más contentos ya cuando estén en sus edades avanzadas y no le van a echar la culpa a esa actividad que fue por lo cual tienen ahora tinnitus. Ahora, si ustedes quieren más información sobre este programa, llámenos al número que está en pantalla y también nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. También me encantaría sus preguntas para que participen en Pregúntele al Doc. Y bueno, hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Nos esperamos el próximo sábado a la misma hora aquí por Telemundo y no se les olvide, mis amigos, que su salud está en sus manos. Adiós.